inundar, dentro de 3 se va a volver a inundar y del 4 no se inunda más. ¡No se inunda más! ¡Carajo! Nunca resignarse, pero sí estar listos. Porque al final, todo pasa. Y continuamos en Todo Pasa, actualidad por este hermoso viernes fresco, Charlie. Muy fresco. Fresco. Muy fresco. Y no menos preocupante por la situación que hemos venido atravesando en esta semana puntualmente en nuestro país, con la situación policial, pero a nivel regional también ha habido algunas cuestiones que no nos dejan bien cómodos, si se quiere. Tenemos el caso de Evo Morales y Rafael Correa inhabilitados para las elecciones después de la persecución, el golpe en Bolivia y demás, las protestas policiales aquí en nuestro país. Hay 11 muertos en Colombia a través de una brutal represión policial después de asesinar a un abogado en aquel país cafetero. Vizcarra, el presidente de Perú, está al borde de la destitución por haber contratado a un cantante irreconocido aparentemente por mucha guita. Bueno, necesitaban creo que 87 votos de moción para destituirlo y están en 90 y pico de firmas, así que tiene los boletos picados, como se dice. Y algunas cuestiones más que tienen que ver con un panorama regional bastante preocupante, y es por eso que el espacio de intelectuales y artistas común Argentina, por una nueva imaginación democrática, lanzó un comunicado el día de ayer, si no me equivoco, y en esta oportunidad estamos comunicados nuevamente con Germán Pérez. Él es uno de los integrantes de Común Argentina. Te saludo, Germán. ¿Cómo estás? Carlos y Marco te saludan. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo andan? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Bien, bueno, en principio preguntarte cómo ves esta situación latinoamericana a partir de, bueno, primero el conflicto en nuestro país, que no fue menor, aunque abarcó solamente la provincia de Buenos Aires. Hubo algunas réplicas en algunas otras provincias, pero no llegó a ser tan grave. Y los distintos sucesos que están transcurriendo en Latinoamérica. ¿Crees que tienen alguna relación entre esta derecha que está media negada a soltar sus gobiernos, o es un poco más amplio? Creo que sí, digamos, que hay por lo menos un clima de época, ¿no? Podríamos llamarle así. No sé qué nivel de coordinación estratégica. Siempre, yo tiendo a no ser muy conspirativo, ¿no? En el modo de pensar. Por eso digo clima de época. Mis amigos comunistas seguramente dirán que la embajada y las embajadas tienen mucho que ver. Claro. Seguramente deben tener que ver. No sé si tanto como para generar semejantes niveles de desestabilización. Pero creo que hay un clima de época que es eso, desestabilizante, destituyente. Para garantizar ciertos privilegios, ¿no? Por otro lado, la región más desigual del planeta y en el medio de la pandemia. O sea, sí, me parece que es para preocuparse. Eso es lo que intenta hacer el documento de Comuna, que justamente se llama Momentos de Peligro. Cuento un poco. Comuna es un grupo de académicos, intelectuales, artistas, militantes, etcétera, que nos reunimos alrededor de la imposibilidad de manifestarnos con lo que son nuestras herramientas habituales, que es la calle, o las instituciones, la universidad, ¿no? La fábrica, no sé, la plaza, etcétera, los espacios, digamos, más tradicionales, clásicos, queridos, de manifestación política y de debate político, y nos encontramos con una cierta ofensiva, con una ofensiva de una derecha muy rabiosa, en contra de la política sanitaria del gobierno inicialmente, ¿sí? Y todavía hasta hoy, pero además en el medio fueron pasando más cosas, ¿no? Entonces, bueno, lo que hicimos fue lo que nosotros podemos hacer, que es tratar de generar marcos, interpretaciones, producir lenguaje, que es con lo que nosotros trabajamos y que es una materia fundamental de la política, si bien no la única. Este es el tercer documento de Comuna, y justamente trata sobre esta cuestión de los momentos de peligro. Acá en la Argentina me parece que hay 3 momentos que hay que señalar muy claramente, que otra vez lo mismo, prefiero no ser conspirativo porque me parece que es una manera un poco simplista de pensar, la idea de que hay conspiración atrás de todo, pero sí hay un encadenamiento
digamos, más o menos contingente de 3 alarmas, una detrás de otra, que es Duhalde diciendo en televisión que el año que viene no va a haber elecciones. Uno puede decir, Duhalde es un personaje marginal de la política, pero también puede decir, Duhalde es un expresidente que en el prime time de la televisión argentina está diciendo que va a haber un golpe de Estado, ¿no? Y se había reunido con Axel, si no me equivoco, hacía 15 días también. Y por eso, está activo, digamos, está bien, no representa mayormente al peronismo de la provincia de Buenos Aires, pero es un referente, ¿no? Semana siguiente, parálisis en el Parlamento, ¿sí? Por una discusión acerca de cómo se iba a implementar un protocolo que se debe implementar, porque, digamos, hay que tratar de encontrar las estrategias para proteger la salud. Hay una parálisis en el Congreso y la oposición dice, bueno, yo abro el protocolo para los temas que quiero. Digamos, o sea, puede no gustarte los temas que se van a tratar, pero se tienen que tratar según los procedimientos que establece la Cámara, no el protocolo que habilita o no habilita la oposición. No, además, el consenso es, se hace como yo quiero, no se hace. Exactamente, sí. Eso es la república y el consenso. Claro. Bueno, pero eso generó una parálisis legislativa severa, con, bueno, todo, además con todo el cotillón que vimos afuera, ¿no? Claro, la palanca mediática, ¿no? Claro, sí, el cotillón de la puesta en escena de Casero, Sí. insultando al presidente, etcétera. Y la semana siguiente, la policía de la provincia de Buenos Aires rodeando la casa de la residencia presidencial de Olivos, en un acto de evidente sublevación. Bueno, digamos, si vos pones eso en el clima de época, insisto, aún no siendo conspirativo, tenés buenos motivos para preocuparte y para pensar que efectivamente estamos atravesando momentos de peligro, porque no se puede salir de la idea del marco de la pandemia y del agravamiento de la pandemia y de las consecuencias económicas, sociales que va a tener, y además de lo que yo te diría, la radicalización de la derecha, ¿no? Que en la Argentina es bastante notable también. Vos sabés que, ya un poquito para ir desarrollando lo que fue el documento, una de las primeras palabras que intentan llevar a discusión o a debate tiene que ver con la vida, ¿no? Y dicen, bueno, quizás como nunca antes en la historia, leo un poco, las grandes palabras de los lenguajes histórico-políticos, soberanía, libertad, igualdad, solidaridad y justicia social, están atravesadas por el problema de la vida. Y un poco te quería preguntar, porque está también el debate sobre la apropiación de la palabra, ¿no? Digamos, la derecha te dice que ellos son pro vida, mientras que los que quieren que el aborto sea legal, gratuito y obligatorio, es un asesino porque una de las dos partes no va a estar más. Entonces, esa apropiación de estas palabras también un poco dificultan el debate, sobre todo público, ¿no? Exactamente, sí. Está todo bastante, o sea, hay una producción de una cantidad ingente de ruido, ¿no? Que me parece que es también parte de la lógica de esta derecha que yo llamo rabiosa, porque es un poco su presentación pública, ¿no? La idea de la rabia. Mirá, el tema de la vida nosotros ahí lo tratamos, lo recuperamos en un sentido, voy a hacer una referencia de autoridad, en un sentido arendtiano, digamos, como Hannah Arendt, ¿no? Hablaba de la vida. La vida no es una cosa que uno tiene, es una cosa que pasa, digamos, que pasa entre los humanos, que hablan y que desean, ¿sí? Arendt decía, hay un mundo humano, un mundo a ser vivido, que sucede entre la gente, no en la gente, ¿sí? Pero para que ese entre sea posible, hay que pensar cierto criterio de justicia y de igualdad. No hay vida vivible, digamos, en un sentido de justicia, de libertad, de todo lo que se reclama, con los niveles de desigualdad que está teniendo la Argentina y los que va a tener, con los niveles de exclusión. Cuando el otro en realidad es más una amenaza que una promesa. Digamos, eso es una vida. La mera idea de la propiedad de mí mismo, como si fuera una propiedad privada, como si fuera una cosa, digamos, como si yo fuera una cosa, por eso la idea de que es comuna argentina, ¿no? Recuperar una idea de comunidad nacional, de pertenencia a una comunidad y a un destino compartido. La idea de que se puede vivir una vida encerrado y aferrado a las propiedades materiales que se tienen, es una idea
muy lamentable de la vida. Claro, lo que pasa es que también, además de aferrarse a la propiedad privada, digamos, ellos dicen que ¿de qué vale vivir si no tengo libertad? Y fue una movida que se hizo incluso de grandes artistas internacionales, ¿no? Hablando de que no, de nada sirve vivir si no soy libre. Y entonces, claro, es un debate que te pone te hace dudar, digamos, ¿no? Porque son los libertarios, digamos. ¿Cómo no me voy a embanderar con una palabra tan linda como esa? Claro, sí, pero justamente el problema es que, insisto sobre el mismo punto, vos sos libre dentro de una comunidad libre, digamos, porque yo te podría decir, digamos, eso es contradictorio por ejemplo, con el pedido de seguridad, con la demanda de seguridad. Sí, cierto. Claro. ¿Entendés? Porque yo digo, bueno, ¿la seguridad qué es? La seguridad es un producto colectivo, no es un producto individual. Salvo que vos creas que te vas a comprar a tu propio vigilante que te va a acompañar todo el día, digamos, ¿no? Que está todo el día al lado tuyo a ver si aparece alguna amenaza. Pero la seguridad es un producto colectivo. La salud es un producto colectivo. En, ¿no? en Estados Unidos te mandan a comprarte un arma para hacerte más seguro. Más seguro. Exactamente. No baja la inversión en seguridad en términos económicos y en armamento y la industria y demás, pero sin embargo te sugieren que te compres el arma para que te cuides solo. Exacto, pero bueno, los libertarios argentinos quieren seguridad estatal y libertad ilimitada. Sí. ¿Sabés que tiene también algo de eso? Hay un gran psicoanalista entre nosotros, entre los compañeros y las compañeras de comuna, que se llama Rafael Paz, que hay algo de infantil en esa demanda de libertad, porque es del orden del capricho, ¿sí? Es del orden del límite donde el que pide la libertad no considera la existencia de otros. Claro. ¿Sí? Lo que constituye la vida adulta es la posibilidad de relacionarte con el otro, ¿no? De saber que el mundo existe en ese diálogo, en esa posibilidad de compartir algo con el otro. Y aparte con el otro puede ser tu familia o puede ser tu compatriota. Y la libertad también de uno arranca también donde empieza la del otro, digamos. Si vos querés tu libertad totalmente indefinida, sin tener en cuenta lo que están alrededor, es como que estás adhiriendo la libertad de otra persona. No es que no hay un límite que arranca donde empieza la del otro, es que sin el otro no hay libertad, claro, esto es lo que quiero decir, digamos, claro, ¿no? Claro. Que es un producto dialógico, es un producto compartido la libertad. Digo, la Argentina, que es un país que ha estado privado de libertad de maneras muy brutales, sí. Conoce esa experiencia y tiene ejemplos extraordinarios, ¿no? O sea, y mirá que contraejemplo, esos son, por ejemplo, las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. ¿Sí? Si esas mujeres fueran libertarias, tendrían que haber agarrado un fierro y quizá hubieran tenido mucha más justificación, claro, y podrían haber ido a matar a cada milico que se les cruzara por la calle, pero no, apostaron a una libertad colectiva. Claro. ¿Entendés? Que esté garantizada en la ley, que esté garantizada en el derecho. Digamos, que podamos gozar varias generaciones de argentinos, que sea parte constitutiva de nuestra tradición política, el cuidado de los derechos humanos. Entonces ahora, cuando vos escuchás esta cosa, hubo una discusión, déjenme contar esto, bueno, nosotros nos reunimos todas las semanas y un fin de semana por medio. Por mes. Hacemos una reunión más amplia. Y una discusión que se dio es cómo llamarle a las derechas, a las derechas bolsonarianas, digamos, ¿no? Sí. Para ponerla... Entonces, una discusión fue qué vocabulario usar, si hablar de neofascismo o no hablar de neofascismo. Vieron que se habla en el documento de neofascismo, ¿no? Sí. Y yo defendía la idea de que se puede hablar de neofascismo, porque muchos decían, bueno, pero el fascismo era un régimen político, ¿no? No era solamente una pasión política, no era solamente un grupo de gente, no era solamente una actitud. Claro. ¿Sí? Era un régimen, estaba Mussolini, había unas puestas en escena de movilizaciones, sí, una práctica muy jerárquicas, había discursos específicos vinculados al Estado y a la nación. Pero a mí me parece que una cosa que define al fascismo es la jerarquía, ¿no? Es el hecho de pensar que no somos iguales, ¿sí? Y que hay, lo que define el fascismo es entender la sociedad a partir de un principio que yo definiría con 3 dimensiones: clasista, racista y sexista.
Yo creo que eso es un fascismo societal, si querés, ¿no? Así le llama Boaventura de Sousa Santos. Son fascismos societales que son muy fuertes en América Latina y que muchas veces se movilizan, ¿no? Y que están muy movilizados ahora, porque es el tipo que dice, aquel es un planero. Yo escuchaba a los canas, ayer, perdón, a la policía de su levada, que decía, yo no quiero ser un planero, yo trabajo y gano menos que un planero. ¿No? Claro. Pero, su problema era la jerarquía dentro del mundo popular mismo. Claro. Porque el pobre te está por alcanzar, está por tener tus mismos derechos y eso no puede ser. Y mientras eso tanto, no puede ser, mientras tanto vas corriendo la carrera hacia los Marcelo Tinelli o hacia los Chi, ¿no? Pablo Roca y todo. O sea, yo quiero ser ellos, pero me estoy dando cuenta que el de atrás me está por alcanzar. Exacto. No solo de lo económico, sino de los derechos básicos y elementales, como una más, vivienda digna. ¿no? Más el derecho que lo económico. Claro, porque otra de las cosas que uno escucha también dice, pero creo que lo dijeron incluso en la misma manifestación. No, la verdad que la toma de tierras, así, apropiarse de un espacio que ni siquiera es de ellos, pero de repente vos decís, bueno, pero vos estás... digamos, vos criticás el método de cómo uno hace valer un derecho constitucional como es una vivienda digna, pero vos vas y te parás enfrente a Olivos y armado pidiendo por un aumento de sueldo, digamos. ¿Cómo puede ser que un método tenga más supremacía sobre otro? ¿Cuál sería la explicación, no? No, claro, pero es que tenemos en ese sentido tenemos naturalizados cosas increíbles. Porque, por ejemplo, periódicamente, ¿sí? En la Argentina, para los grandes capitales, hay blanqueos. ¿Sí? Es decir, todos los gobiernos, estoy diciendo, ¿eh? Sí. Hay blanqueos, hay moratorias. Ahora, que le lleguen a dar un pedazo de tierra que en realidad es un basural a una persona que no tiene dónde vivir, ¿sí? Es un delirio, es una agresión a la propiedad privada que es inconcebible. Claro, propiedad privada que todos los días te ocupás de llenarla de basura. Porque, bueno, son los mismos que tiran la basura. ¿Entendés lo que te digo? O sea, hay evasores brutales. Totalmente. Y hay blanqueos increíbles, incluso para sus propios familiares, y pasa como que, bueno, está bien, qué sé yo, cada tanto hay uno, ¿sí? Agarramos un poco de guita, pero si llega a haber una persona que va a un basural y pone una lona, digamos, y se queda ahí, no hay una política para decir, bueno, démosle servicio, pongámosla en condiciones, una vida medianamente digna, porque ahí es donde está la libertad de todos también. Esa persona no puede vivir en condiciones inhumanas, porque eso agrede mi propia libertad. Pero no porque esa persona sea una amenaza, sino porque yo tengo que vivir cada vez más privado, ¿sí? De vincularme con los otros. Claro. ¿Entendés? Eso sí amenaza mi libertad, porque me priva de vincularme con los otros. Yo no tengo un mundo común con esa persona. No puedo tolerar que haya gente que viva en niveles de indignidad como lo que estamos tolerando. ¿Se entiende lo que quiero decir? Esa es un poco la línea de lo que queríamos decir con el tema de la vida, de repensar la idea de la vida. Hay una frase, ¿no? Creo que era de Perón, que decía, ninguno se realiza en una sociedad que no se realiza, digamos, ¿no? O sea, claro, exactamente. Ese sentido de individualidad al extremo, ¿no? De pensar que si me compro una casa bien alejado de la gente, me pongo seguridad, cámaras, y tengo la heladera llena, puedo vivir solo tranquilamente. Pero ahí va justamente lo que ellos piensan como libertad, es eso lo que piensan como libertad. Su propia vida nada más, sin tener una sociedad como idea de libertad conjunta, digamos. El que tiene tan en la cabeza metida en la derecha piensa que su libertad es la de él nada más, sus beneficios, sus derechos, y a los demás no les importa. Por eso ven como normal esa frase. Bueno, Germán, nos tenemos que ir lamentablemente a la tanda, quedaríamos charlando mucho tiempo más. Por supuesto que me encantó sobre todo la idea de, y es el cierre, voy a citar textual, una gran manifestación con todas las organizaciones populares prontas para salir a la calle en caso de peligro, para expresar enfáticamente frente a una amenaza de golpe, nunca más. Y el momento de abrir el diálogo dentro del frente también de todo, que es el gobierno, la alianza gobernante. Me parece que son dos puntos que nos quedaron pendientes porque se nos fue un poco extensa la charla, pero que son claves si queremos pensar que también dentro del espacio existen coaliciones que no piensan igual, digamos. Tenemos un Massa que se iba a Estados Unidos a ver cómo hacer para que funcione el negocio de las cámaras y de la policía punitiva. Así que también ahí tenemos un espacio de discusión que todavía nos tenemos que dar, ¿no?
Sí, totalmente. Nos pusimos un poco filosóficos con el tema del libertarismo, las nuevas derechas, los neofascismos, y dejamos un poco la cuestión más política. Cuando quieren podemos seguir hablando de esto. Es a lo que me dedico, digamos. Pero escribí una nota hace no tanto, no sé si la viste, que salió en Socompa, que se llamaba Las Meninas de Alberto. No, Las Meninas de Fernando. A esa no me la mandaste. Después te la mando, andaba dando vuelta por mi Facebook. Y A mí lo que me parece que ahí hay que pensar, lo que pasa es que es muy difícil en la pandemia, ¿viste? Claro. Es muy difícil en la pandemia. La pandemia es muy difícil y nosotros somos los que cuidamos la vida de verdad, digamos, a mí me parece bien y no tenemos que salir. Bueno, Mar del Plata, ¿viste lo que es? De repente éramos un ejemplo de cómo los retenes, digamos, permitían una ciudad que... Y ahora estamos que porque vinieron del cielo. No había vuelos, pero... No entraron por los retenes, no. Pero llegaron del río. Ahora estamos con saturación, estamos como la burbuja de Boca, ¿viste? Claro, exactamente. El mismo éxito, literalmente. Germán, te tengo que gran ejemplo. Tengo que dejar, porque la operadora me está matando, que tengo que ir a la tanda. Así que, por supuesto que nos vemos otra charla más. Ya serán de café, porque seguramente también son lindos temas para dialogar. Y si no, todo esto al estudio también. Y si no, la facu presencial, porque la verdad que se me está cortando el Zoom. Las clases de Zoom, Germán, no sé cómo te está yendo a vos, pero son tremendas. Son insoportables, sí, son insoportables. Son tremendas. Así que bueno, gracias Germán por tus minutitos. Las detesto. Gracias Germán. Abrazo. Gracias, viejo. Bueno, muchas gracias por llamar y cuando quieran seguimos charlando. Común Argentina publicamos ¿cuándo fue? ¿El jueves? Sí, jueves. El jueves en página 12 el documento y creo que se publica de nuevo el domingo en Tiempo y en el Cohete a la Luna y en otros lugares más. Bien, acá tuvieron entonces un adelanto de lo que fue el comunicado de Común Argentina. Gracias Germán. Vamos a la tanda y volvemos con más Todo Pasa. ¿Te acordás de esto? ¿Y de esto? ¿Y de esto? Cambiamos futuro por pasado. En todos los ámbitos, todo pasa.